Ahora acá lo que me tenés que sacar la foto. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, sí, profe, te escucho. Qué bueno. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien nomás? ¿Y usted? Bien también. Me alegra mucho que estén bien. ¿Y qué tal están con los trabajos? Yo bien hasta el momento entiendo ya. Están avanzando. He visto que dos creo que ya subieron. Y no hay Sí. ni una duda. ¿O tienen alguna duda? No, yo no tengo dudas. Ese tenemos que grabar. Sí, un videíto que como para que ustedes puedan explicar un poco su trabajo, ¿verdad? Y me pueden enviar por WhatsApp, porque creo que no pueden subir ustedes. Y por eso pregunto. En WhatsApp Entonces entonces. me pueden enviar por WhatsApp, sin problema, ¿sí? Bueno, Bueno, y podemos empezar, ¿verdad? Se van a ir sumando. bueno. Como la vez pasada dimos un poco de lo que era la célula. Sabemos que nuestro organismo está compuesto, ¿verdad? De células. Cada célula tiene una función determinada. Por eso hoy un poco vamos a hablar de lo que es la osteología. Y después vamos a ir dando así por parte para que ustedes también puedan comprender, puedan entender, ¿verdad? Porque la anatomía es una materia que vamos a llevar durante toda nuestra vida profesional, ¿verdad? Es muy importante el manejo de esta asignatura, teniendo en cuenta que nuestro objeto de trabajo es el ser humano, ¿verdad? Nosotros no vamos a trabajar en el área de salud con papeles, o sea, vamos a trabajar también, pero nuestro objeto de trabajo siempre va a ser enfocado a la persona. Entonces, debemos de tener los conocimientos científicos, utilizar, ¿verdad? Todo lo que es lo tecnológico y entonces por eso yo siempre digo que todas estas asignaturas del área de salud, todos son importantes. Muchas veces también creemos que nuestra materia es la más importante, ¿verdad? Y entonces, por eso que vamos a ir dando así por parte. Entonces vamos a compartir hoy lo que es la osteología. Les quiero hacer una preguntita, ¿verdad? Em, ustedes, qué les parece que es la osteología? ¿Qué es lo que estudia la osteología? Yo sinceramente no tengo idea, profe, primera vez que escucho.
Bueno. Por eso siempre es importante, dice, un conocimiento previo si hay, ¿verdad? Y si no hay, bueno, para eso estamos, ¿verdad? La Sí. osteología estudia la rama de todo lo que es el hueso, todo nuestro hueso, de la composición de nuestro organismo, ¿verdad? Un ratito voy a admitir porque soy un poco despaciosa. Me tienen que tener paciencia únicamente. En algún momento vamos a encontrarnos y vamos a poder trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, voy a admitir esto y ya continuamos. La anatomía dice sistemática y descriptiva. Entonces nosotros vamos a ver hoy lo que es la osteología. Y es la disciplina de la anatomía que estudia los elementos del cuerpo humano, ¿verdad? Y también del animal. Estudia del animal también, ¿verdad? Porque el animal también tiene vida. Es como el ser humano, las mismas células. Y también, como ustedes seguramente siempre escuchan, de que todos los medicamentos, las drogas, ¿verdad? Con el cual ustedes también van a trabajar, siempre se prueba primero en animales. Si funciona bien, entonces se aplica a los humanos, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que siempre también estudiamos lo que es el del animal. Le admito a ella y ya estamos. Hola, profe. Como así también estudia en primer término, dice el esqueleto. El esqueleto con sus músculos, ligamentos, los vasos sanguíneos, los linfáticos y así sucesivamente de todo lo que es la composición de nuestro organismo. Entonces, sabemos que nosotros estamos formados, ¿verdad? El cuerpo está conformado en primer lugar por un esqueleto que estamos viendo ahí. Por eso le puse muchos dibujos, para que ustedes puedan mirar. Incluso ahora algunas partes del hueso vamos a poder identificar, vamos a tocarnos, ¿verdad? Y vamos a sentir ese hueso del cual estamos hablando. El cuerpo humano tiene 206 huesos aproximadamente. Se habla de un aproximado porque a veces hay algunos huesecillos de más. No sé si ustedes vieron, escucharon alguna vez que hay personas que tienen dedos supernumerarios de 6 en vez de 5, por ejemplo. ¿Escucharon alguna vez? ¿O vieron? Sí, profe. Entonces, también hay alguna eminencia a veces en las proximidades del hueso donde se une con los músculos. Cuando hablamos de eminencia,
¿De qué les parece que estamos hablando? Hablamos de eminencia a veces de una persona, ¿verdad? Es una eminencia, alguien que sobresale en algo. Entonces, el hueso también tiene una eminencia cuando sobresale, ¿verdad? Y a veces hay algunos huesecillos de más. Por eso dice tener en cuenta los supernumerarios, que no en todas las personas también hay, o sesamoideos, que vamos a ir viendo. El conjunto, todo lo que es los 206 huesos que conforma el cuerpo humano, conformará el esqueleto que ustedes están mirando, ¿verdad? Les puse ahí unos cuantos para identificar, porque en este nosotros hoy vamos a ver lo que son los huesos cortos, los huesos planos, los huesos largos, los huesos irregulares, ¿verdad? Entonces habla que el hueso es un órgano vivo en constante actividad. Tiene además una serie de funciones muy importantes. ¿Cuál sería, por ejemplo, por qué dice un órgano vivo en constante actividad? Porque nuestro hueso está en constante actividad y también crece, ¿verdad? De acuerdo a nuestro crecimiento, a nuestra edad cronológica, ¿verdad? Nuestro hueso se va estirando, se va agrandando. Nuestra caja torácica, ¿verdad? Que es el que le aloja a los órganos del corazón, pulmón, intestino, ¿verdad? El estómago. Entonces, es un hueso que tiene vida, está formado por células y crece. Entonces, de acuerdo a nuestra edad, hasta cierto punto se alarga y después baja otra vez un poquitito, ¿verdad? Por eso dice que en la edad adulta, ya en el adulto mayor, bajamos otra vez un poquito nuestra estatura. Y por eso habla en constante movimiento, en constante actividad, porque aparte de eso es el que nos moviliza, ¿verdad? Nos vamos, hacemos algo, tenemos esa movilidad. Nuestro hueso, conformado por los músculos, ¿verdad? Las articulaciones, y eso es lo que le da la movilidad. Tiene además, dice, una serie de funciones muy importantes. ¿Por qué? Porque es el que le produce, da como un alojamiento seguro a muchos órganos de nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro corazón, por ejemplo, no se puede golpear así nomás. Entonces, ese está bien alojado dentro de la caja torácica. Otro órgano que está muy bien protegido en nuestra cabeza, por ejemplo, dentro del cráneo, ¿cuál es? ¿Qué órgano tenemos dentro? ¿Eh? Dentro del cráneo. El cerebro. El cerebro. El cerebro. El cerebro también es un órgano que no debe golpearse, ¿verdad? Es un órgano muy lábil que tiene que estar bien protegido. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hay un accidente y la gente se golpea muy fuerte en la cabeza? ¿Qué es lo que ocurre? Suele olvidarse de las cosas. Se golpea, verá, el cerebro y se produce lo que se llama un traumatismo cráneoencefálico. Suelen escuchar seguro.
ese diagnóstico en las personas que sufrieron un accidente de moto. ¿Por qué será que tiene que llevar casco? A ver, para proteger, justamente para que no ocurra el traumatismo cráneoencefálico, porque ese es muy grave. Cuando la persona sufre un traumatismo cráneoencefálico por algún accidente o cae de arriba o generalmente es un accidente automovilístico, ¿verdad? Entonces esa persona a veces queda inconsciente, a veces se le lleva a un centro asistencial y lo primero que el trabajador de salud le pregunta es si perdió conocimiento, responde que no, pregunta si hubo vómito, porque también si eso se golpea, sufrió algún traumatismo, por más leve que sea a veces, ¿verdad? Sufrió un traumatismo, está golpeado, está lastimado. Y como es el centro motor de nuestro organismo, entonces puede haber vómitos, puede haber pérdida de conocimiento, puede haber edema. ¿Qué es el edema? ¿De qué estamos hablando cuando decimos hay un edema? Se hincha. Una inflamación. Se hincha, se inflama, ¿verdad? Hay un edema de miembros inferiores, las personas que tienen una retención de líquido, se edematiza su pierna, ¿verdad? Entonces, así también ese cerebro se puede edematizar por un traumatismo, por el golpe. Entonces, ahí le produce vómitos. Por eso que los niños, por ejemplo, y adultos también, ¿verdad? Cuando sufrió un golpe, el golpe es el traumatismo, entonces generalmente se le deja en observación para ver la evolución y pasado 3, 4 horas, 6, ¿verdad? No hubo vómitos, no hubo convulsiones, entonces se le puede mandar a su casa y se le enseñan los signos de peligro. Si tiene vómito, si tiene convulsión, que la gente le reconoce más como ataque, ¿verdad? Entonces, en ese momento, entonces se le enseña todos esos signos de peligro, que si es que acontece uno de esos signos, se le tiene que traer enseguida. Entonces, ese es un poco, ¿verdad? La finalidad de alojar, proteger un órgano tan importante como es el cerebro, como es el corazón, ¿verdad? Y en cada parte de nuestro cuerpo protege a algún órgano todo lo que es el esqueleto humano. Vamos a ver un poquito cuáles son las funciones de los huesos. Hablamos de estructura, estructural. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando de que los huesos dan la estructura y forma al cuerpo, siendo también a la vez, aparte de darle una estructura. Por eso a veces solemos escuchar cuando dicen, por ejemplo, es gordita y dicen, no, su estructura ya es así. Sus huesos son grandes, dice. Entonces, la estructura es la composición que uno tiene dentro del organismo, el cuerpo de uno, ¿verdad? Por eso dice la función más importante que posee también es el aparato locomotor. Cuando hablamos de locomotor, ¿a qué nos estamos refiriendo? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué hablamos cuando decimos locomotor? ¿Qué estamos diciendo?
¿Y qué movimiento? Movimiento. Entonces dice resultado de la interacción de los huesos con los músculos, articulaciones, permitiendo así nuestro desplazamiento, nuestro movimiento. Gracias a ese aparato locomotor podemos desplazarnos de un lado a otro. Como también esto que seguramente vamos a ir viendo, también tiene su parte negativa de todo lo que pueda hacer la patología de los huesos, ¿verdad? Que hay muchísimo. Empezando desde el traumatismo, la fractura, ahí vamos a tener toda una clase viendo todo lo que es la patología del hueso, ¿verdad? Y ustedes sí que van a estar en un lugar muy, muy estratégico en el área de la salud, porque ustedes saben que si hacemos un estudio, las personas donde más hay un alto porcentaje que se van primero en la farmacia, primero donde se dispensan medicamentos, se van a contar su patología y después se van al médico, ya sea por muchos motivos económicos, horas de espera, desconocimiento. Hay un montón de situaciones que si nosotros empezamos a observar, vemos, ¿verdad?, que las personas, los usuarios, los pacientes, como podamos llamarle, generalmente se van primero en la farmacia y cuentan lo que le pasa a ver si se le puede dar algún medicamento. Y después, cuando recibe la orientación de la persona que está en la farmacia, ahí recién o se va a la consulta o lleva primero algo para probar por lo menos. Entonces, es muy importante el conocimiento científico adecuado del personal o de la dueña que va a estar enfrente a esa farmacia, ¿verdad? Después nosotros en el área de salud pública vamos a hablar lo maravilloso que es la profesión de ustedes, ¿verdad? Y en las áreas donde ustedes se van a desenvolver y también dentro de lo que es los servicios asistenciales públicos y privados. Entonces tenemos una larga trayectoria como para ir hablando y definiendo todo esto. Espero que ninguna de ustedes se queden por el camino. ¿Está todo bien? ¿No tiene ningún inconveniente? No, profe. No. No, Bueno. profe, todavía no. Bueno, entonces, locomotor, hablamos, ¿verdad? Resultado de la interacción. Todos aquí trabajan, ¿verdad? Los nutrientes, sabemos que si nosotros no consumimos los nutrientes necesarios para ese organismo vital, tampoco vamos a desplazarnos y a tener esa movilidad, ¿verdad? O sea que acá intervienen muchos factores, muchos órganos y muchos nutrientes, ¿verdad? Ahí tienen una fotito de lo que es hueso largo, hueso esponjoso y también la función del hueso hematopoyética. Se encarga de la producción, ¿verdad?, de los componentes de la sangre a través, por medio de la médula ósea. La médula ósea, ustedes ven ahí dentro del hueso, ahí también hay células, ahí se conforman los glóbulos rojos, los glóbulos de la sangre, ¿verdad? Entonces,
Voy a hacer un poco una preguntita. ¿En qué sitio se aplican las inyecciones? Voy a escuchar un poco. Las No importa si no inyecciones. saben el lugar, pero si me dicen así como yo ya les conté, donde por primera vez apliqué la inyección, ¿verdad? Quiero escuchar, a ver. ¿Dónde? ¿En qué lugar aplicamos? En el músculo o en las venas. En un músculo, ¿verdad? En las venas, muy bien. Y dentro de ese músculo, ¿dónde vamos a hacer? Cuando hablamos de un músculo, ¿en qué sitio, en qué lugar vamos a aplicar? A mí me gusta esto demasiado porque yo aprendí así. Mi compañera me dijo, acá pone. Me Entonces acuerdo que yo, usted había dicho algo de cuadrante superior. tenemos así, después vamos a ir dando toda esa parte, ¿verdad? Tenemos el músculo, dentro del músculo de la nalga, por ejemplo. En el cuadrante superior externo de la nalga. Bueno, suelen escuchar, vamos a poner la inyección en la nalga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacemos dentro de un músculo. Después En el tenemos brazo también se suele colocar, profe, ¿verdad? en el brazo. Y ahí en el brazo también, en el antebrazo, en Hay el músculo. brazo, en el brazo tenemos el músculo deltoides. Y ahí, o sea, es la misma cosa que se aplica en la nalga, también voy a hacerlo en el brazo. Como también puedo hacer en el muslo, cara anterior. Por eso es que los niños, Sí. por ejemplo, le hacemos A la los bebés se vacuna. les suele poner ahí, ¿verdad? ¿Por qué les parece? Se le hace en el muslo, cara anterior, ¿verdad? Porque los niños todavía no tienen desarrollado la parte del nervio ciático que le da movilidad para caminar, por lo menos hasta los 2 Para no dañar. Entonces, para evitar eso, siempre, no solamente la vacuna. A veces la gente dice solamente la vacuna. Entonces, su otro inyectable le ponen en la nalga. Ningún inyectable se debería de aplicar en la nalga hasta que el niño no camine Camina. bien, no se desplace por sí solo. Entonces, por ese motivo, se hace en el muslo, cara anterior. ¿Por qué? Porque también ahí tenemos músculo. Después tenemos lo que es, aparte de la insulina, ¿verdad? Pero ahí ya no hablamos de intramuscular, ya hablamos dentro del tejido subcutáneo. Ya estamos hablando de una inyección subcutánea. Ese sí podemos poner en el brazo, en el abdomen, ¿verdad? En el muslo. Podemos ir como son inyectables que todos los días o 2 veces al día o 3 veces al día se hacen. Entonces hay que ir aplicando en diferentes zonas, ¿verdad? Para no lesionar todo en una sola. Bueno, vimos lo que era subcutánea. Solamente estoy haciendo referencia porque vamos a hablar un poquito del hueso. Y les quiero comentar de que todo lo que es inyectable, que se hacen en las venas, buscamos siempre. Pero ¿qué pasa cuando la persona, el niño por sobre todo, se encuentra en un lugar lejano, muy deshidratado? Cuando el niño está deshidratado o cualquier otra persona, entonces no se le ve las venas, no se le palpa. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que le falta al organismo? Le falta líquido, Hidratación. ¿verdad? Líquido.
le falta líquido, entonces le está deshidratado y por ese motivo no se le encuentra la vena. Y es grave porque el niño, por ejemplo, ¿por qué será que está deshidratado? Porque está con diarrea o está con vómito. Y hay que hidratar, como sea, hay que hidratar. Y está allá por Carlos Antonio López, ¿verdad? Entonces también le quiero comentar de que se puede hacer un inyectable como dentro del hueso, así como ustedes están viendo. Dentro del hueso se encuentran los glóbulos, es decir que hay sangre ahí, es decir que es como la vena también. Entonces yo puedo también hacer un inyectable intraósea. ¿Por qué? Porque no consigo la vena en ninguna parte y yo tengo que salvar esa vida. Entonces con una aguja gruesa se visualiza a 3 dedos de la rodilla para abajo y entonces ahí se siente cuando uno entra en la médula. Se siente y ahí uno conecta su suero, ¿verdad? O la hidratación parenteral. Nosotros siempre hay cosas que hablamos mal. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos suero, ¿verdad? Al líquido que se nos administra. Pero les pregunto, ¿se llama suero o no? No. ¿Cómo se llama? Solución salina, creo que es. ¿Eh? ¿Solución salina puede ser? Solución muy bien salina es porque tiene sal y también la solución glucosada, ¿verdad? Que tiene el azúcar. Ah, sí. Entonces, esa es la palabra correcta. Nosotros, por ejemplo, digo yo en mi, no sé, 40 años de trabajo, hasta ahora también uno a veces repite lo que escucha. Y hablamos y ustedes que van a estar frente a una farmacia, frente a una dispensación, ¿verdad? De ciertos insumos y medicamentos, en la receta ya pone Punzocat. ¿Está bien dicho o no? El Punzocat es una de las primeras marcas. Es lo mismo que cuando yo me voy y digo quiero un Colino Colgate, ¿verdad? Entonces el Punzocat es un catéter intravenoso, número 24, 22, 20, 18, 16, ¿verdad? Entonces la marca es Punzocat, Insight, Avocash, hay infinidades, ¿verdad? Es lo que me acuerdo ahora. ¿Se aclaró ese también? Sí. Entonces, la palabra correcta es un catéter intravenoso y que le ponga el número. Y ahí abajo le puedo poner la marca que yo quiero, porque también hay algunas marcas muy buenas y otras marcas no muy buenas, ¿verdad? Que no tiene filo, que un montón de cosas, ¿verdad? Que me dificulta ingresar en una vena. Bueno, entonces lo que yo no quería perder esta oportunidad cuando se habla de hematopoyética, componentes de la sangre, almacén de calcio y fosfato, porque sabemos que el hueso está conformado de minerales, de calcio, que también llega un momento si no nos cuidamos, eso se descalcifica. ¿Y qué ocurre cuando hay una descalcificación? ¿Qué les parece? Son más frágiles los huesos. Se vuelven muy frágiles los huesos y se producen las fracturas, ¿verdad? Hay patologías, ¿verdad? Que es la osteoporosis, que es la descalcificación. Por eso todo es importante y muchas veces cuando somos jóvenes no le hacemos caso. Y después cuando he llegado a cierta edad como yo, ¿verdad? Uno valora por qué no hice, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo obtener la vitamina D? Del sol. Del sol, ¿verdad?
y nosotros nos ponemos protector solar, ¿verdad? O sea, en algún momento también tenemos que dejar absorber un poco esa vitamina, ¿verdad? Que también ayuda a la fijación del calcio en el hueso. Entonces, todo es importante. No solamente si yo, en este momento que las hormonas también, ¿verdad? Son las que fijan los calcios en los huesos y cuando uno deja de producir esa hormona, que es más o menos a los 40, 45, 48, 50, ¿verdad? Se produce la descalcificación. Entonces uno tiene que tomar calcio y tiene que mejorar todo lo que es la alimentación. Entonces ocurre la osteoporosis, los huesos se vuelven frágiles, hasta ocurren las fracturas patológicas. La persona camina y se puede igual fracturar sin haber un traumatismo. Bueno, hasta ahí se entendió que también puedo administrar una solución, ya sea salina o lo que sea, dentro de ese hueso. Ahí introduzco mi aguja y ahí le fijo mi perfus que viene de la solución y le goteo a chorro y ese niño va a llegar en el lugar a destino donde se le deriva, va a llegar hidratado y le vamos a salvar la vida, ¿verdad? Muy importante. ¿Alguna pregunta hasta acá? Hasta ahora vamos bien. Sí. Bueno. Acá hablamos, ¿verdad? Del calcio como fosfato y tanto los depósitos como la movilización del hueso contribuyen a mantener, ¿verdad? Las concentraciones de ambas especies dentro de unos niveles adecuados. Sabemos que cuando hay un desequilibrio, entonces ya no son los niveles adecuados. Y los desequilibrios se producen siempre por falta, por exceso de pérdida, porque no hay un equilibrio entre lo que necesitamos y lo que podemos desechar, ¿verdad? Entonces ahí ya no estamos dentro de los niveles adecuados. Vamos a mirar un poco lo que son los tipos de tejidos óseos. Ahí ustedes están viendo, ¿verdad? El hueso, cómo es esponjoso. Acá estamos viendo otro, ¿verdad? Los vasos sanguíneos que van dentro del hueso, la cavidad medular, la médula. ¿Cómo alguien habla guaraní entre ustedes? A ver, ¿cómo le decimos en guaraní a la médula? Caracú. Muy bien. El famoso caracú que vemos en los pucheros, ¿verdad? En los huesos, huesos largos, ¿verdad? De la vaca, que a veces los lunes comemos los pucheros, ¿verdad? Entonces hay gente, la gente de antes por sobre todo, tenían que tener el soquete más grande y ese tenía que tener el caracú, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el hueso esponjoso, es sinónimo de un hueso trabecular. Y en comparación con el hueso compacto, tiene una superficie mayor, pero es menos denso, más suave, menos débil y menos rígido. Menos rígido.